Hola a todos, muy buenos días. Hoy estamos a 1 de junio del año 2020. Hoy estamos, según el decreto 749, con la reactivación del sector inmobiliario. Hay unas ciudades que en este momento pues no se reactivaron, como la ciudad de Cali, Bogotá, eh, creo que también Barranquilla, perdón, Cartagena. Entonces, bueno, las demás ciudades a partir de hoy ya pueden comenzar sus actividades inmobiliarias. Para las personas de Cali, bueno, lastimosamente no pudimos comenzar hoy actividades. Esta semana en Cali tenemos pico y placa, donde vamos a tener día de por medio, o sea que unas personas van a poder salir entre 3 y otras entre 4 semanas, 4 días a la semana, perdón. Entonces, bueno, la noticia también que les quiero compartir es que el sector inmobiliario estos días se ha movido mucho, han habido muchas llamadas, han habido muchas personas que han estado interesadas tanto en vender como en comprar. Entonces, bueno, la invitación para todos es que organicen sus inventarios, llamen a sus propietarios, estén muy atentos, promocionen sus inmuebles, porque el mercado inmobiliario ha sido de los pocos que no ha sido afectado por el tema de la pandemia. Se rumoraba que iba a haber una disminución en los precios y eso realmente al momento no ha pasado, por lo menos aquí en Cali. Entonces, ya muchas personas están hablando de la importancia de invertir en bienes raíces. Entonces, bueno, estamos en un buen momento, es un muy buen momento para todos nosotros, como asesores inmobiliarios que conectamos compradores y vendedores y bueno, todos para adelante, ¿ok? Entonces, bueno, hoy tengo el gusto de que nos acompañe una invitada súper especial. Su nombre es Marta Elena. Ella, tuve el gusto y el placer de conocerla hace ya unos 2 años o 3 años ya por ahí en promedio, en una capacitación. Es una antioqueña, es una paisa con mucha energía, súper amigable, súper chévere. Entonces tuvimos la oportunidad de conversar, hemos estado hablando de vez en cuando, hace rato estamos pendientes de hacer algo como lo que estamos haciendo hoy. Y bueno, para mí es un placer hoy tenerla con ustedes. Ella es abogada de profesión, es experta en propiedad horizontal. Hace más de 30 años está dedicada a la propiedad horizontal. Es capacitadora para las personas que desean iniciar en el tema de la propiedad horizontal. También es escritora, tiene unas guías sobre la propiedad horizontal, cómo iniciar en la propiedad horizontal y también es formadora en diferentes temas de riesgo para propiedad horizontal. ¿Ok? Y tiene una empresa, es la directora general de una compañía que se llama Data Inmobiliaria, que está especializada precisamente en el tema también de propiedad horizontal. Es capacitadora no solamente local, sino que ella viaja, la contratan diferentes gremios. Y bueno, hoy es un gusto para mí tenerla con ustedes. Quiero darle primero gracias a Dios, que es el que permite estos espacios, a todos ustedes por estar aquí conectados como siempre, muy puntuales, y bueno, a Marta, a ti por acompañarnos. Entonces, un feliz día para todos y Marta, bienvenida. Gracias. Perdón, Marta, no te escuchamos un momentico. Ok. Bueno, entonces, permíteme, Marta, te habilito el audio un momentico, por favor. Entonces, un momentico. Bueno, Marta, bienvenida, Marta. Perdón, tico, que ahí, muy bien, Marta, bienvenida. Bueno, no sé por qué no te escucho. Espérate, ahí. Qué pena, Marta. No sé si soy yo quien no te escucha o... No, no se escucha y está oyéndose muy bajo, Marta, allá en el fondo. Ok. Creo que es un problema del volumen del micrófono de Marta. Parece micrófono, Martica, sí, correcto, muchas gracias. Parece, Martica, que es tu micrófono.
No, te escucho muy bajito, Marta. Yo creo que de pronto es en manos libres, tal vez. De pronto con el moverlo un poquito. Bueno, mientras Marta o de pronto desconecta el mano libre, de pronto puede ser el mano libre el que esté molestando. Mientras Ahí Marta, me, sí, hay ahí, mucho, mejor, ahí, mejor. ahí me escuchan bien. Sí, ahí te escuchamos perfecto, Marta. Muy Ok, bien. perfecto. De este aparatico. Bueno, entonces vuelvo a iniciar saludándolos y dándote las gracias por la invitación tan cordial que me has hecho. Para mí es muy importante hablar de estos temas en los escenarios también de los inmobiliarios, porque hoy día no podemos sustraer a los administradores de bienes inmuebles, es decir, a los inmobiliarios del tema de la propiedad horizontal, toda vez que como lo hemos venido sufriendo en carne propia todos los inmobiliarios, pues hoy día los bienes inmuebles en su gran mayoría están ubicados dentro de la propiedad horizontal. Entonces, pues, como al no podernos sustraer, es muy importante también que los inmobiliarios entiendan que su actividad está mucho más allá de arrendar o de hacer compraventa. Entonces, es importante definir que en este sector tenemos un nuevo enfoque y que la propiedad horizontal llegó para quedarse y que es un fenómeno sobre el cual se está gestando todo un proceso administrativo que incluso está cambiando la mirada de los contratos. Hay que volver a revisar la contratación en materia de propiedad de bienes, en materia de propiedad horizontal y adicionalmente a esto, revisar también el alcance de las responsabilidades de cada persona, no solamente cuando le reciben el bien inmueble en las condiciones en que lo entrega, sino también lo que se deriva de sus actividades profesionales como el proceso de intermediación. Yo quiero compartirles un documento que es importante, que me gustaría, hazme el favor, Cristian, y me habilitas para compartir la pantalla, que quiero mostrarles un documento porque a veces confundimos la agencia, el agente inmobiliario con la inmobiliaria y es muy importante. Ahí lo puedes eh, hacer ya. no, tienes inhabilitado. Me dice que esa función de compartir pantalla tú la tienes inhabilitada. Perdón. El anfitrión. Ahí, dale a ver. Entonces aquí quiero trabajar sobre este tema, que es muy importante porque resulta que la actividad inmobiliaria aquí tenemos que tener claridad en el concepto de lo que es una inmobiliaria y lo que es, perdón, no sé qué pasó aquí. ¿Aló? Sí, ahí se está viendo la pantalla como en líneas, en negro. Espérate porque no quiere moverse esta pantalla y no sé. Ábrela y vuelve y la cierras a ver si de pronto. Bueno, Marta, no sé si de pronto se salió de la conversación. Vamos a esperar un momentico, por favor, mientras vuelve y se conecta. Acá estás, Marta, otra vez, ¿ok? Muy bien. Ok, muy bien. Y me gustaría iniciar mirando
cómo se define lo que es una inmobiliaria. Y a partir de varios conceptos que he recogido de las definiciones que me he encontrado, llegué a la conclusión de que recoge todos los aspectos la siguiente. Una definición de una inmobiliaria es normalmente una sociedad o una persona natural inscrita en el registro mercantil de la Cámara de Comercio de su ciudad, con registro como arrendador ante la alcaldía también de su localidad y con un establecimiento de comercio para el desarrollo de su actividad comercial, cuya principal actividad es la intermediación en la compraventa y arrendamiento de bienes inmuebles que incluyen casas, apartamentos, locales comerciales, bodegas, terrenos, garajes, oficinas y hasta edificios completos. Porque es importante definir lo que es la inmobiliaria y cómo se encuentra en el mercado eso, diferente del agente inmobiliario, que aunque los dos tienen un contrato de corretaje, en la intermediación normalmente, frente a la administración de bienes inmuebles tienen algunas diferencias. Y entonces el agente inmobiliario está definido como aquella persona que hace las veces de corredor, que hace la intermediación que se denomina en el mercado inmobiliario contrato de corretaje. Este tipo de contrato es una clase de contrato comercial a través de la cual este individuo que es llamado corredor dispone de unos conocimientos en el mercado y ejerce una función de intermediación para poner en comunicación a dos o más personas con el propósito de que éstas celebren un negocio comercial con la entrega de una comisión por la transacción. ¿Cuál es la gran diferencia entre estos dos? Normalmente la inmobiliaria tiene establecimiento de comercio y normalmente el agente inmobiliario trabaja desde su casa y no tiene una dirección comercial. Básicamente esa es la gran diferencia. ¿Qué es lo que pasa con la inmobiliaria cuando la inmobiliaria tiene un sitio específico como dirección de operaciones? Pues que eso le da seriedad al tema. Uno de los problemas graves que existen con los agentes inmobiliarios y que se dice en muchas partes es que son empresas de nochero. Quiere decir que la gente simplemente trabaja la intermediación, pero mientras el agente inmobiliario normalmente puede evadir el tema de los impuestos por sus comisiones, la inmobiliaria no puede hacerlo porque tiene obligatoriamente que facturar como persona jurídica. Entonces, todas estas cosas son importantes en tanto que le dan mayor seriedad y mayor trascendencia a la actividad que desarrollen. Y nosotros vamos a trabajar hoy respecto de los contratos de vivienda urbana que están regidos por la Ley 820 del 2003, y también vamos a hablar de los contratos comerciales que están regidos por el Código de Comercio colombiano y por el Código Civil colombiano, que son importantes. Pero como nosotros estamos viviendo en este instante una situación atípica, una situación excepcional, un estado de emergencia sanitaria que ha conllevado a la emergencia social y a la emergencia de tipo económico que pesa tanto sobre nuestras vidas, necesitamos enriquecer toda esta actividad y ponernos a la vanguardia de los requerimientos y las necesidades específicas que tiene este sector. Entonces, y vamos a trabajar en esta premisa que en derecho es ley, que es que los contratos son ley para las partes. Los contratos típicos en Colombia, es decir, que ya están presupuestados dentro de los formatos específicos con los que Colombia trabaja y que la gente adhiere simplemente los datos a esa tipología, se llaman contratos regulares. Pero hay unos contratos que no son irregulares, sino que son de cláusulas accidentales, que es básicamente lo que opera como esencia específica del contenido de los contratos. Por ejemplo, hay grandes diferencias. Mientras que en el arrendamiento de vivienda urbana solamente me puedo regir por la ley 820 y no puedo tener concesiones diferentes a las que determina, salvo que quiera privilegiar a la otra parte, pero sin que eso genere confrontación con la ley. Yo puedo darle algunas, digamos, características especiales o unos
unas mejorías al tratamiento de ese contrato, pero en la ley 820, por ejemplo, yo sé que el arrendamiento nunca puede subir, por ejemplo, el valor del 1% del valor comercial del bien inmueble. O sea que yo allí no puedo pactar por encima de ese precio porque la ley me obliga exclusivamente a que yo trabaje con esos márgenes. Y también me entrega una serie de responsabilidades frente a la propiedad horizontal, como lo vamos a ver ahora. Sin embargo, frente a los contratos que no son, digamos, oficiales, que ya tienen un preformato elaborado, como son los contratos de comercio, de locales comerciales o bodegas, estos contratos tienen una característica muy especial y es que las condiciones se pactan entre las partes. Y ya he hecho, yo ya no cobro por lo que vale el metro cuadrado, sino que tengo en consideración un montón de criterios de ponderación, por ejemplo, como la ubicación, el valor del metro cuadrado es un simple referente para la organización de ese valor. Encima del IPC yo puedo poner puntos diferenciales por nivel de desarrollo de la actividad económica. Es decir, hay una cantidad de cosas muy interesantes que pueden entrar en ese nivel de estudio que yo hago sobre la posibilidad de explotación de un bien, de un bien inmueble que esté dentro de este parámetro de los bienes inmuebles en el contrato de arrendamiento comercial. Y los contratos son ley para las partes, pero salvo las cosas que se definan de manera especial y que no tengan que ver con hechos específicos que han sido pactados, pueden quedar en veremos, como por ejemplo ahora el tema del COVID-19, que ha sido un verdadero dolor de cabeza en la vida de la comunidad, habida cuenta de que no solamente estamos ante una pandemia, sino que estamos ante un caso excepcional que nos está obligando a que por los hechos sobrevinientes nosotros tengamos que adecuar básicamente nuestros contenidos, como lo decretó el decreto del Ministerio de Vivienda, el 579, que obliga a todas las inmobiliarias a tener unos acuerdos específicos con los propietarios de los bienes inmuebles e intermediación con el ocupante del bien inmueble, en tanto que hay unos hechos sobrevivientes que no podemos definitivamente tener bajo nuestro control. Y por eso en ese decreto de arrendamiento de inmuebles con destinación habitacional y comercial se generó una cantidad de comportamientos que deben ser evaluados nuevamente en este contexto. Dice el artículo 1 de este decreto respecto de la suspensión de las acciones de desalojo, que es absolutamente claro. Y quiero devolverme para poder decirles lo siguiente. Este decreto que trabajó sobre el arrendamiento de bienes inmuebles con destinación habitacional y comercial, que dice clarísimamente que este decreto es con acciones que van a ser puntuales y que solamente van a son temporales porque se dedican simplemente a solventar algunas cosas importantes que han aparecido, que han sobrevenido después de que pues, se habían creado los contratos y ya en este momento esas condiciones de alguna manera han desaparecido. Entonces, en el artículo 1 habla de la suspensión de acciones de desalojo y dice que durante el periodo comprendido entre la vigencia del presente decreto, es decir, del 15 de abril y el 30 de junio, se suspende la orden de ejecución o ejecución de cualquier acción de desalojo dispuesta por autoridad judicial o administrativa que tenga como fin la restitución de inmuebles ocupados por arrendatarios, incluidos en aquellos casos en los que el plazo de arrendamiento y o su forma de pago se hayan pactado por periodos diarios, semanales o cualquier otra fracción inferior a un mes, bajo cualquiera de las modalidades contempladas en el artículo 4 de la Ley 820 del 2003. Es importante que entendamos que los desalojos como tal, que estaban en funcionamiento, que ya están dentro de la justicia, que están haciendo carrera dentro de un proceso de desarrollo judicial, no pueden en este momento ejecutarse, quedan absolutamente suspendidos y en este momento
estaba decretado en hasta el 30 de junio, pero ahora, como hemos visto, se ha prorrogado el espacio y nosotros seguramente vamos a irnos hasta no solamente finalizado julio, sino que es muy posible que por el crecimiento de la curva de infección nosotros tengamos que suspender varios temas durante lo que queda del año. Sin embargo, estamos hablando de mera especulación en este instante porque lo que está claro es que en este momento tiene vigencia de acuerdo con el artículo primero de este decreto reglamentario que el proceso estaba hasta el 30 de julio. Sin embargo, como bien sabemos, con el nuevo decreto emanado del 28 de mayo de este año, ese proceso se va a extender. Luego, en ese proceso de extensión de esta declaración de pandemia, de emergencia sanitaria, este plazo también se reajusta. En el artículo 2 habla del reajuste de canon de arrendamiento. Y aquí dice clarísimamente, se aplaza el reajuste anual. No es que se tenga que cobrar lo del año pasado. Ojo, lo que ha dicho muy claramente este artículo es que se aplaza el reajuste, no que no se vaya a pagar. Y dice, se aplaza el reajuste anual de los cánones de arrendamiento que tuvieran que hacerse efectivos durante este periodo, bien porque se hubiera acordado por las partes o en virtud del artículo 20 de la ley, artículo 20 de la ley 820 del 2003. Recuerden que los reajustes y lo que ha dicho este decreto y los videos que hay en la web que está trabajándose desde el ministerio con el doctor Malagón, que ha sido súper claro, que son videos de 5 y 10 minutos donde él explica clarísimamente los alcances de este decreto. Y por supuesto que son extensibles con los nuevos decretos porque la situación se mantiene y está hablando de que ese reajuste solamente se aplaza. Y en el parágrafo dice, concluye el aplazamiento establecido en el inciso anterior, es decir, desde el 15 de abril hasta el 30 de junio, el arrendatario pagará las mensualidades con el reajuste anual correspondiente en los cánones que hagan falta para terminar el periodo contractual acordado, incluyendo en estas mensualidades el valor porcentual de los incrementos no cobrados durante el periodo comprendido a partir de la vigencia del presente contrato, es decir, del 15 de abril hasta el 30 de junio, por supuesto ahora con todas sus prórrogas. Entonces, mire lo claro que dice, incluyendo en estas mensualidades el valor porcentual de los incrementos no cobrados durante este periodo. Y eso debe quedar claro porque hay gente que está creyendo que porque paga arrendamiento y había un proceso de declaración de emergencia sanitaria no tiene que pagar. Lo que se está haciendo es un aplazamiento de estos pagos. Y debe quedar claro para todas las partes. ¿Qué es lo que tienen que promover ustedes, señores inmobiliarios? Pues que el acceso a la negociación sea plausible, porque entendemos que la economía es circular y que mientras la economía sea circular y no haya ninguna posibilidad de que hayan ingresos para que haya retorno para los terceros, es difícil ejercer cualquier tipo de actividad. En el artículo 3 hablamos de las estipulaciones especiales respecto del pago de los cánones de arrendamiento. Y aquí es importante que entendamos que las partes deben llegar a un acuerdo directo sobre condiciones especiales para el pago. Y vuelvo y les hago el mismo llamado. El problema que estamos teniendo y que mucha gente llama ahora es a decir, mire, pero es que el inmobiliario no quiere ayudar a cubrir, pues no quiere llegar a un acuerdo y no aplica ninguna de las fórmulas que se les están proponiendo, que es el pago diferido de este periodo. Entonces, mire que no es que usted quiera o no quiera, sino que tiene que hacerlo debido pues a que, como lo determina este trabajo, el artículo 3 le dice que las partes deberán llegar a un acuerdo. En el contexto en el que está redactado este artículo, es una obligación. Deberán llegar a un acuerdo directo sobre las condiciones especiales para el pago de los cánones correspondientes al periodo comprendido entre el 15 de abril y el 30 de junio. En dichos acuerdos
no podrán incluirse, mire lo que no se puede incluir, ni intereses de mora, ni penalidades, ni indemnizaciones o sanciones provenientes de la ley o de los acuerdos entre las partes. ¿Qué es lo que está diciendo el artículo? Que como, y por eso empezamos diciendo que aunque lo normal que opera en el mercado es que el contrato es ley para las partes, aquí hay una serie de hechos sobrevinientes, una serie de circunstancias diferentes a las estipuladas, a las convenidas en el contrato y por lo tanto son de obligatorio cumplimiento. Primero, porque son decretos emanados de los entes públicos que, de acuerdo con el estado de excepción, pasan a tener obligatoriedad en su ejecución. Y estos acuerdos, por la situación de fuerza mayor en la que nos encontramos la mayor parte de los ciudadanos de todo el mundo, no es de Colombia, sino de todo el mundo, estamos hablando de que no se pueden incluir ni intereses, ni penalidades, ni indemnizaciones, ni sanciones, simplemente porque no somos dueños de lo que, ni controladores de lo que puede estar pasando en el mercado. Dice, de no llegarse a un acuerdo directo sobre las condiciones especiales, el arrendatario pagará la totalidad de las mensualidades correspondientes al periodo mencionado bajo las siguientes condiciones. Que el arrendador no podrá cobrar intereses de mora al arrendatario, ni penalidad o sanción alguna proveniente de los acuerdos entre las partes en relación con los cánones correspondientes a este periodo. Pero, y también, mire que aquí también contempla de una manera muy especial el tema de los intereses para los periodos que no paga. El arrendatario deberá pagar al arrendador intereses corrientes, pero nunca moratorios, a una tasa equivalente al 50% de ese interés corriente bancario en la modalidad de consumo certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, sobre los montos no pagados en tiempo durante el periodo correspondiente a la vigencia del decreto. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo en realidad este decreto? Que la gente podía pagarlo del año pasado, el valor correspondiente al año pasado, y que después de este periodo también, aunque era provisional, después tendría que pagar ese reajuste. Pero ¿qué está diciendo el decreto? Dice, ustedes obligatoriamente tienen que llegar a un acuerdo. En ese acuerdo ustedes no pueden cobrar ningún tipo de sanción. Es más, dice clarísimamente también varios de los ajustes de este decreto que ni siquiera se pueden reportar a las centrales de riesgo. Es decir, aquí estamos hablando de una fuerza mayor para todo el mundo y las cosas, digamos, que se quedan en el estado en el que están. Pero eso no implica que las obligaciones se detengan, las obligaciones igual siguen. ¿Qué pasa si las personas no llegan a un acuerdo? Dice, pues el arrendatario tendrá que pagar la totalidad del valor, pero entonces si lo paga por fuera de los plazos, por imposibilidad real de pago, tienen que hacerse cargo del 50% de interés corriente, de la tasa pública de la Superintendencia Financiera de Colombia, al 50%, es decir, la mitad de esa tasa, que no es moratoria, sino intereses corrientes, y deberá pagar con, la idea es que se suscriba el acuerdo de pago para que se novele la obligación, se organice toda la actividad económica y las personas puedan aliviar esas cargas de tal manera que ni los arrendatarios, ni los propietarios, ni los intermediarios inmobiliarios tengan el problema de no recaudo. En el parágrafo del artículo 3 dice que de acuerdo entre las partes sobre las condiciones especiales para el pago de los cánones correspondientes a este periodo, formará parte de los convenios, los contratos y demás acuerdos de voluntades principales o accesorias derivadas del contrato de arrendamiento. Esto es, y aquí en la parte accesoria viene normalmente lo que viene pasando con el tema de algunos contratos de arrendamiento, que adicionalmente a ese contrato pactan de manera expresa que el arrendatario se hace cargo de los bienes del pago de las expensas comunes ordinarias necesarias, conocidas, digamos, en el argot popular como cuotas de administración. Entonces, si de pronto y por las condiciones específicas que tiene la propiedad horizontal, la gente no puede sino pagar ese valor,
esto no puede quedar al margen, es decir, el tema de cómo va a pagar los servicios públicos domiciliarios y cómo va a atender el tema del, del pago de la cuota de administración es un formato especial de contrato y por lo tanto como hace parte de los contratos accesorios, porque el principal es el arrendamiento, entonces tiene obligatoriamente que entrar a dejar claridad en ese nivel de responsabilidad. Cuando el contrato simplemente tiene todo dentro del valor del pago global, entonces se le dice a la persona, usted paga el valor completo y de ahí el administrador, es decir, el inmobiliario es el que paga la cuota de administración y entonces ya no se necesitaría hacer nada respecto de esto. En el artículo 4 habla de la prórroga de los contratos y entonces viene una cantidad de cosas importantes respecto de ese tema de la prórroga. ¿Por qué? Porque este artículo habla que los contratos de arrendamiento cuyo vencimiento sea durante esta declaración de emergencia económica, social y económica, se entenderán prorrogados hasta el 30 de junio. Ahorita al prorrogar este proceso de declaración nuevamente de este estado de emergencia por el coronavirus, pues automáticamente también se prorroga en ese tiempo. Dice lo anterior sin perjuicio de los acuerdos en contrario celebrados entre las partes, y vuelve y juega. Se tienen que poner de acuerdo en que si hay necesidad, si el requerimiento es que la persona no puede entregar por cualquier motivo, porque ahorita con la liberación del tema de los traslados, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad de de los entes jurídicos o de aquellos, tanto personas naturales como jurídicas que tengan personas a su cargo que desarrollen algún tipo de actividad donde requieran contacto con los demás, inmediatamente debe tenerse ese protocolo. Ahora, ustedes tienen que también saber que los protocolos de bioseguridad no solamente tienen que articularlos con el personal que ustedes desplazan a las copropiedades, porque normalmente hay algún tipo de desplazamiento en algún momento del año o de las circunstancias que hay para atender alguna emergencia de una tubería rota, un problema de reparación locativa que tenga que hacerse. Y en ese sentido ustedes tienen que conocer primero que el protocolo de bioseguridad de la copropiedad es de todas maneras exigible y que por ese motivo nadie puede prohibir el ingreso de personas a los apartamentos o a las casas. Eso es absolutamente violatorio de la Constitución política. ¿Qué es lo que pueden hacer? Yo no le puedo impedir a una persona que deje ingresar a alguien a su casa, en las condiciones que sea. Pero lo que sí puedo hacer como administrador es tener un protocolo rígido que todo el mundo esté obligado a cumplir. Entonces, yo no le puedo impedir, yo no le puedo decir, es que a su casa no puede ingresar. Yo lo que le tengo que decir es, esa persona no pasa y no circula por los bienes comunes o las zonas comunes mientras no cumpla con todo el protocolo de mi comunidad, porque el administrador es el que responde por acción, omisión o extralimitación de funciones dentro de ese proceso. Entonces, yo no le puedo prohibir al otro, pero sí puedo generar en el regulación y en el tránsito en bienes comunes porque el administrador y el consejo de administración responden por todo lo que pasa en esa zona. Es importante. ¿Por qué se molestan algunos administradores cuando la gente no quiere hacer eso? Pues porque tienen que, y ahí vienen las confrontaciones. Esto ha sido un tema muy, muy complicado en realidad en estas circunstancias por lo siguiente. Porque quien va a ingresar, si cree que esto es un invento y que esto no se le va a pegar, pues tiene un problema muy, muy delicado, digamos, frente a la responsabilidad que tiene este tercero, que es el administrador, que tiene que responder por toda una comunidad y que debe garantizarle a todo el mundo el ejercicio vital de la protección en la salud. El artículo 18 de la ley 675 es absoluta y rotundamente claro y dice, dentro de las obligaciones, no es deberes, no es si quiere, sino que le dice, estarán obligados a, y le dice,
y en el numeral 1 de eso dice, y no puede molestar a nadie, no puede generar problemas de orden sanitario, porque es que la salud es un derecho de orden público, entonces, y es vital, porque la salud está en articulación directa con la vida. Y en ese sentido, por ejemplo, es muy importante entender que, y porque cada vez ocurre más que muchas inmobiliarias están, no solamente arriendan, sino que también están administrando copropiedades y tienen que tener claridad en que lo que hace un administrador es garantizar el manejo de todo lo que significa convivencia y seguridad en áreas comunes. A nosotros no nos importa lo que pasa en un apartamento o en una casa, sí, solo si lo que pasa allí dentro de esa casa no molesta a los demás, porque cuando eso empieza a impactar negativamente toda la comunidad, hay que ponerlo dentro de la vida, de las acciones que tiene que hacer quien está generando este problema, porque inclusive ustedes como inmobiliarios, cuando hacen el contrato, tienen en la ley 820 un artículo específico que habla de las obligaciones del arrendatario, y en esas obligaciones dice clarísimamente que se tiene que someter al reglamento de la propiedad horizontal. Pero yo diría que tenemos que revisar esos contratos porque adicionalmente a eso, cuando un arrendatario firma un contrato de arrendamiento, debe también firmar que no solamente se somete a la propiedad horizontal, a ese reglamento, a esas exigencias específicas donde las libertades son tan pequeñitas, y hacemos otra cosa, y es que él renuncie a proceso judicial para poderlo sacar cuando cometa faltas graves. ¿Por qué? Porque por el artículo 29 de la ley 675 existe solidaridad entre las deudas que tiene el tenedor a cualquier título y su propietario. Entonces, ustedes, señores inmobiliarios, que a veces le tienen administrando bienes a personas colombianos que viven en el exterior, que lo único que les importa es que les manden el dinero, que les consignen, tienen que ser muy conscientes acerca del nivel, del alcance de la responsabilidad que les fijan ellos a ustedes, el compromiso de ustedes con ellos y con los terceros, porque tenemos que trabajar todos en darle el sentido real, importante que tiene la convivencia de propiedad horizontal. Y hay unidades donde los arrendatarios vuelven la vida de cuadritos para toda la comunidad. Y a eso no le podemos seguir jugando. Las inmobiliarias en la firma, aprovechando que la gente necesita ingresar a las copropiedades, aprovechando que la gente está ilusionada y que entrega toda la información, tenemos obligatoriamente que llegar a que las personas de una vez en el contrato se comprometan con el buen comportamiento dentro de la copropiedad y que después no tengamos que hacer un proceso judicial largo, extenuante y costoso para poder sacar a una persona que está molestando al resto de la comunidad sin tener por qué hacerlo. Es una manera de educar a nuestra gente, es una manera de hacer entender que la propiedad horizontal tiene tanto nivel de desarrollo y tanta regulación, precisamente porque se trata de un régimen donde el impacto económico y el impacto en la calidad de vida es monumental. Entonces, tenemos que aprender a generar con la gente una posibilidad de articulación de actividades que nos puedan mejorar no solamente la calidad de vida, sino que también de alguna manera minimicen todos los riesgos que se tienen dentro de este tipo de bienes inmuebles. Entonces, esa prórroga de los contratos, como lo estábamos hablando, a veces uno prefiere perder dinero a dejar a una persona que está destruyendo el bien inmueble, que está generando tantas dificultades, y por eso también esto se hace en acuerdos. Y la gente que se va a ir o que por traslado va a salir de una copropiedad o va a ingresar a ella con el nuevo arrendamiento, lo que debe cumplir básicamente es que se circunscriban al cumplimiento exacto de lo que es el protocolo de bioseguridad de cada copropiedad. Y es obligatorio y tienes que garantizar que la gente lo cumpla a cabalidad para que tu responsabilidad como administrador, digamos, tenga coto en ese sentido.
En el artículo 5 también hablan de que el inicio de contrato de los arrendamientos. Hay gente en este momento que me ha llamado de diferentes partes del país diciéndome, pero es que yo ya no puedo seguir pagando, o sea, tengo que pagar el otro para que me lo guarden y tengo una casa ya en cajas porque me tengo que ir para otro y además no puedo pagar dos inmuebles. Entonces, teniendo en cuenta todas esas actividades, recuerden que nuestro gobierno ha dicho que tenemos que cumplir con una serie de requisitos. En algunos municipios o ciudades está pasando que a pesar de que este es un tema de orden policivo, lo debería manejar solamente la policía. Realmente la primera autoridad policiva de cada municipio es el alcalde y algunos han delegado en las inspecciones de policía este tema, pero otros alcaldes los están llevando directamente, y es toda esa legislación y todos esos controles específicos de cómo poderse movilizar las personas para evitar que haya robos, que vayan y desocupen una casa o un apartamento sin ningún tipo de control, y también para que las personas que obligatoriamente tienen que estar dentro de ese tema y poder organizar todo este manejo específico de los bienes, pues puedan trabajar digamos, con más holgura y tener menos dificultad a la hora de hacer el control sobre la aplicación de todo este manejo del programa de bioseguridad que tiene obligatoriamente que hacer. Y mire lo que dice, o sea, porque había gente que estaba diciendo que eso solamente era para los apartamentos o la habitación. No, aquí dice que es extensiva a los contratos de arrendamiento regidos por el Código Civil y el Código de Comercio, que son celebrados sobre bienes inmuebles con destinación comercial. Y dice, ¿cuándo se pueden hacer todas estas cosas? Cuando el arrendatario es una persona natural, es micro, pequeña o mediana empresa, que ya sabemos nosotros por las características que tiene, que ese tipo de empresas son las que, digamos, más dificultades tienen y es, digamos, el grueso de la productividad económica. Y los contratos de arrendamiento en los cuales el arrendatario sea una persona jurídica sin ánimo de lucro inscrita en el registro del Ministerio del Interior. Como ustedes saben, todas las empresas que son todas las organizaciones, las personas jurídicas sin ánimo de lucro, que son fundaciones o corporaciones que que se manejan desde el Ministerio del Interior, no se registran en la Cámara de Comercio, sino en el Ministerio del Interior, porque no tienen actividad mercantil. Y dice, y además hay otras excepciones con las cuales no se hace ningún tipo de arreglo en este tema. Las personas que le pagan directamente a la SAE en este momento, que son del Fondo de Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado, que es el FRISCO. Es decir, todas aquellas personas que tienen, que están pagando arrendamientos con la SAE no son objeto de este proceso de negociación o de acuerdos específicos por esta situación. Y tampoco son el leasing habitacional y el arrendamiento financiero leasing, que esos dos que tocan bienes inmuebles no tienen absoluta y rotundamente nada que ver con este tipo de acuerdos, están excluidos rotundamente de este proceso. Entonces, me parece importante es porque la actividad inmobiliaria en nuestro caso, como ya lo dijimos al principio, como no es ajena a este tipo de actividades dentro de la propiedad horizontal, tienen que conocer sus límites. Y aquí voy a aprovechar porque en el trabajo que estamos haciendo con muchas de las copropiedades a nivel nacional, estamos trabajando en un tema muy importante y es en cómo organizar las reuniones no presenciales, asambleas no presenciales. Definitivamente lo que queda del año no va a haber ningún tipo de posibilidad de hacer reuniones presenciales. Además de que si usted hace como administrador, para el caso de las inmobiliarias que tengan la administración de los bienes inmuebles, que puedan estar en este proceso, lo primero que tienen que conocer es que la responsabilidad es monumental. O sea, estamos hablando de una cosa
que genera una dificultad añadida y es el nivel de responsabilidad. Recordemos que el artículo 50 define el nivel de responsabilidad de los administradores como por acción, omisión o extralimitación de funciones, penal, civil, contenciosa, disciplinaria, y dice por culpa grave, por culpa leve y por dolo. O sea, en cualquier caso, una presunción de culpabilidad por parte del administrador. Y resulta que los entes de administración, como lo define el artículo 36 de la ley 675, habla clarísimamente de que los entes de administración de la copropiedad son el consejo de administración y el administrador. Otra cosa es que no puede haber coadministración del consejo porque tienen mucha claridad, deben tener absoluta claridad en cuáles son las facultades legales, cuáles son las funciones legales, cuáles son las funciones estatutarias y cuáles son los mandatos derivados de la actividad propia, de las decisiones que toma la asamblea como máximo órgano de la copropiedad. Pero como todo eso a veces se lo vuelve un maremango, la gente no tiene ni idea. Importantísimo para las inmobiliarias, cuando una inmobiliaria representa varios inmuebles en propiedad horizontal, debe registrar en el registro mercantil, debe quedar asiento directo de cuál es la persona que se va a encargar de asistir a las asambleas para que pueda ir con voz y voto y con capacidad de representación en un consejo de administración. Porque, ¿qué viene pasando, señores? Las inmobiliarias, cuando tienen varios bienes inmuebles, mandan a una persona, a una dependiente, pero la persona llega y dice, es que pues, yo no puedo ni votar ni puedo hacer nada. O sea que sería lo mismo que mandáramos un bulto de cemento, un muñeco, cualquier cosa, una silla para que se pusiera allá, porque es que no necesitamos entes, necesitamos gente que pueda participar activamente y que pueda tomar decisiones. Ustedes no son convidados de palo cuando asisten a una reunión, porque ustedes están vigilando, atendiendo y organizando de manera legal unos resultados que tienen que entregar con veracidad a quien le reciben el bien inmueble y se lo administran. Entonces, esto es importantísimo que quede definido. Lo primero que tenemos que organizar es que las inmobiliarias designen a una persona con capacidad de toma de decisiones para que asista a las asambleas que ustedes representan. En segundo lugar, como todos los años y como en todas las situaciones, el único certificado que determina quién es el propietario, que puede tomar decisiones, porque recordemos que la ley 675 es la ley de los propietarios, o sea que todo aquel que asiste o aquel delegado que asiste en representación de alguien debe llevar clarísimamente cuál es el alcance, porque si le doy un poder amplio y suficiente, es para esto, esto y esto, porque si no sería un poder por escritura pública, que sería un poder general con capacidad dispositiva para que la persona haga lo que quiera con el bien inmueble. Teniendo en cuenta todo esto, es muy importante definir para las inmobiliarias, por tema de organización, por tema de respeto, por tema de credibilidad, que siempre que vaya a ir una persona a una delegada de la copropiedad a una asamblea de copropietarios, pues que sea la persona que lleva absolutamente todo. Cuando una persona está registrada aparece dentro del registro mercantil como la encargada de ese sector, pues ya no necesita ningún otro poder, porque ya el registro dice que esa es la persona encargada de manejar, por supuesto con toda la capacidad decisoria de la que hace alusión la ley en materia de responsabilidad frente a los terceros por manejo de bienes inmuebles. Ahora bien, hay otro tema que es muy importante y eso es para que ustedes se lo comenten también a los propietarios y debe quedar clarísimamente establecido dentro del tema de los contratos que ustedes firman con las personas cuando los bienes pertenecen a la propiedad horizontal. Y es que ustedes, mientras las personas asisten por sí mismas a una asamblea, ellas tienen que demostrar a través de un certificado de tradición actualizado, demostrar que ellos son pues los que tienen la capacidad decisoria sobre todo lo que va a pasar dentro de la asamblea. Pero en el caso, por ejemplo, de las personas, de los inmobiliarios que tienen varios bienes inmuebles
y que no existe una escritura, tienen que entregar obligatoriamente cada año con el certificado de existencia y representación legal, tienen que entregar copia del contrato donde conste que ustedes son los que administran esos bienes inmuebles, con el ánimo de que nosotros podamos tomar decisiones importantes, porque ya hay demandas, y muchas demandas acerca de gente que ha tenido que actuar en contra de las inmobiliarias o de las personas que la han representado porque han tomado decisiones con las que ellos no están de acuerdo y han tenido que generarse una serie de confrontaciones importantes, porque acuérdense que lo que no se dice y lo que queda en el vacío se puede malinterpretar. Así que esto es definitivo en el tema del formato de cómo se desarrolla. Tenemos un problema grave, por ejemplo, con las inmobiliarias, es que las inmobiliarias están yendo al sector de los datos donde no les pueden ofrecer mucha cosa. O digamos, están quedando cojos, porque si bien es cierto, los datos de cómo se comporta financieramente una persona no es todo, porque hay gente que paga el primer día del año, todo el resto del año, pero es una persona insufrible, terrible, complicadísima de manejar en el día a día, porque humilla al personal de servicio, al de vigilancia, porque él dice que todos comen es con la plata que él paga. Entonces se vuelven a veces unas relaciones muy difíciles y generar un comportamiento importante, generar una información para que la central de riesgo inmobiliario, por ejemplo, tenga todo el tema del comportamiento. Es importante porque eso nos va a ayudar a mejorar ostensiblemente la calidad de vida de las personas. ¿Y el problema es cuál? El problema, más allá del pago, que es un tema muy importante que también tenemos que tener claridad en el proceso de aseguramiento de ese valor, porque es un tema económico del cual vive mucha gente, también lo es la calidad de vida. Es que no hay derecho a que una persona que compre su casa, la casa de sus sueños, que hizo todo el esfuerzo por vivir bien, tenga un mal vecino que no lo deja, que le vuelve la vida de cuadritos o que no lo deja, digamos, disfrutar su vivienda, su casa o su oficina o su local. Entonces, el tema de relacionamiento, de la afinidad con las personas, ver las personas agresivas realmente se tornan muy pesadas para la convivencia, y la idea con esto que nosotros queremos hacer es que el comportamiento también sea parte de la salud mental de la copropiedad, porque de lo contrario vamos a seguir generando graves dificultades en el manejo de las relaciones interpersonales, que además tienen tantísimo peso en la vida de la cotidianidad de cada una de las vidas de las personas que están implicadas, con un atenuante gravísimo además, y es que prácticamente los colombianos no tenemos un régimen o una cosa fácil, un mecanismo fácil que nos permita arreglar las diferencias. En primer lugar, porque asistir a una sala de conciliación o un proceso judicial cuesta dinero y es un tema de mucha energía y todo eso. Acudir a un juez de paz sería muy fácil si la ley obligara que una vez que llame el juez de paz uno se someta a esa jurisdicción, pero cuando no se someten a esa jurisdicción se pierden muchísimos recursos y hay que ingresar en un proceso de desgaste bastante complejo. Entonces, basados en todo este tema, en la importancia trascendental que tiene la intermediación de la inmobiliaria, la actividad inmobiliaria tiene obligatoriamente que tiene que hacer un ejercicio como el resto de los comerciantes, los empresarios, los cafeteros, el agro, o sea, que se convierta en una actividad económica fundamental que profesionalice a la gente, pero que sobre todo establezca no solamente un régimen específico de conducta, de buen comportamiento, un código de buen comportamiento, sino que también tenga régimen sancionatorio, que tenga posibilidad de asociar a las personas con cierto nivel, con ciertas exigencias. Si no hacemos eso, nunca vamos a poder organizar la posibilidad real de que la gente cumpla con la función fundamental, y es generarnos un poquito más de calidad de vida en toda la forma de vida que tenemos. Entonces, a partir de ahora y por el espacio de 10, 15 minutos, abrimos
preguntas por si hay alguien que necesite conocer algo más o quiera hacer alguna apreciación respecto de esta charla. Vale, Marta, muchas gracias. Muchas gracias. Por acá tenemos una pregunta de Gabriel Cadavid. Ajá. Dice, buenos días, una pregunta. ¿Es obligatorio que una nueva administración tenga un seguro de respaldo por malas decisiones o desfalcos que pueda ocurrir? Qué pregunta tan interesante. Mira, desde 1890, hace ya 200 años, Colombia previó en su ley 95 de 1890 que todos los administradores que todo aquel que ejerza administración de bienes inmuebles obligatoriamente tiene que tener con qué responder por todo lo que se derive de sus actuaciones administrativas, desde 1890. Todavía esa parte de la ley sigue vigente, fue una ley muy importante en su momento, en este momento maneja todo lo que es la administración de bienes y desde ese momento todavía está vigente toda esa parte de la legislación en donde determina que todo aquel que se dedique a la administración de bienes inmuebles tiene con qué responder por todo lo que tiene en la administración. Sin embargo, la vida, de pronto, las circunstancias nos han ido llevando a que cada vez se exija menos en ese tema y resulta que tenemos mucha gente que tiene una póliza, pero hasta la tiene mal tomada. Pero no voy a hacer solamente énfasis en eso, el problema ni siquiera la cuantía, porque a veces la ley dice que, la ley 675 dice que deberá tomarse una póliza por el valor que cubra el monto del presupuesto anual. Y a mí me parece que tenemos ahí varias falencias. La primera falencia grave es que a una persona nunca, una mala administración normalmente no se corrige dentro del periodo, sino cuando la gente se va y se da cuenta de toda la cantidad de cosas y todos los problemas que ha producido la gestión de un mal administrador. Pero resulta que cuando tú le vas a cobrar a la aseguradora, ya ese proceso ha pasado y ese proceso ya ha concluido y esa persona ya se ha ido, entonces queda expuesta a la comunidad. Eso me parece supremamente grave, porque la cobertura no se debería hacer por un año, sino que deberíamos tener un sistema que permitiera que en el paso del tiempo, recuerden ustedes que los administradores, la mayor parte de los procesos contra los administradores no progresan, no porque no sean efectivos, sino porque hacemos mal a las demandas. Como esto pertenece a la justicia rogada, es decir, yo tengo que acudir ante la justicia y pedirle que le pida a una persona que me responda. Entonces, en este proceso hay una cosa muy importante y es que cuando una persona acude al sistema judicial, debe saber cuál es la envergadura de lo que está solicitando y a quién para que pueda ir ante el que es. En la justicia civil en Colombia no hay cárcel por deudas. Usted hizo el trabajo mal hecho, quedó debiendo plata, pero como usted no tiene que quitarle, pues simplemente no paga porque no hay cárcel. Pero en la justicia contenciosa sí hay un problema grave y es que el administrador o paga con sus bienes o paga con cárcel. Y también con la inhabilitación de su actividad económica, o sea que eso es importante tenerlo en cuenta. Y de todas maneras, hoy día hay mucha dificultad con las administraciones de la propiedad horizontal, sobre todo, porque en el ejercicio de ustedes, los inmobiliarios, digamos que es relativamente fácil y común que ustedes tengan una buena póliza que maneja, digamos, el espectro de la responsabilidad civil contractual y extracontractual de manera consciente y con un monto importante, pero en los administradores de la propiedad horizontal hay mucho vacío sobre ese tema y desafortunadamente, aunque la ley determina desde 1890 que debe hacerse todo eso, pues tenemos dificultades con la aplicación porque tenemos muchas leyes, pero muy poquito control sobre las actividades, desafortunadamente. ¿Alguna otra pregunta? Ok, muy Espero bien. que la haya quedado contestada. Vale, vale. Por favor, ahí nos coloca Gabriel si le quedó clara la pregunta o si no, pues para ampliarla.
Hay otra pregunta también por acá que nos dice, reparaciones en unidades privadas por personas independientes, ¿se puede permitir ingresar a la unidad? Vuelvo a repetir lo que le he dicho en todos los escenarios. No se le puede prohibir a nadie que, haciendo uso de las facultades legales que le otorga la ley, pueda dejar de ingresar a alguien a su casa. Lo que el administrador tiene que hacer es hacer un proceso riguroso, donde haga cumplir absolutamente todos los parámetros que fija el protocolo de bioseguridad que se debe aplicar en la copropiedad. Porque recordemos que el protocolo de bioseguridad tiene que tener varios asuntos integrados. Por un lado, está el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Por el otro lado, eso tiene que estar articulado con el plan de emergencia de atención a desastres. Por otro lado, eso tiene que estar absoluta y rotundamente articulado con las necesidades básicas de la copropiedad respecto del momento en el cual nos encontramos, y también hay que articularlo con los parámetros que fija el Estado a través de sus decretos, circulares y resoluciones que todos los días están saliendo, digamos, en redes sociales y de las cuales tenemos información. Entonces, claro, porque es que una rotura de un tubo, un problema de algo descompuesto dentro de la casa, la gente tiene derecho absoluto a que ingrese a la casa a alguien y que pueda determinar, digamos, que le puedan ayudar a hacer esa reparación, porque eso genera calidad de vida. Y también porque para el consumo, por ejemplo, en servicios públicos domiciliarios. Pero lo que sí, y además por los peligros que eso representa. Pero lo más importante de esto es que entendamos que el protocolo de la copropiedad tiene que ser cumplido a rajatabla. Si la persona para transitar por las zonas comunes no quiere cumplir con eso, pues no se le deja ingresar. Porque yo no le estoy impidiendo la entrada a la casa o al apartamento o al lote. Yo lo que le estoy impidiendo es el tránsito con riesgo por las zonas comunes. Y eso tiene que quedar absolutamente claro, que es lo que tiene que buscar el administrador. Muy bien, muy bien. Por acá, bueno, eso quiere decir, Marta, es una pregunta personal, que, por ejemplo, hay unidades donde han prohibido los ingresos. ¿Qué se puede hacer en ese caso cuando no nos dejan ingresar? Así cumplamos todos los protocolos de bioseguridad. Ok, bueno, yo creo que ya estamos hablando de un problema muy grave, y es que la gente no entiende, no sabe leer, tiene algún problema grave, porque es absoluta y rotundamente clara la legislación que tenemos. Estamos hablando de un momento de excepción y de unas calidades específicas en el cumplimiento de las reglas y de la normatividad. No estamos hablando de la imposibilidad. De hecho, cada uno de los decretos reglamentarios que sean ejecutables, que se han sacado ahorita, todos hablan de las excepciones. Y resulta que nada puede contradecir la Constitución política, el derecho de dominio genera una posibilidad de decisión sobre los bienes inmuebles propios. Entonces, de lo que estamos hablando aquí es que el administrador administra bienes comunes, no administra los bienes privados. Si administrara los bienes privados sería otra cosa, pero en este momento todo se dirige básicamente a que se genere control sobre el tránsito de los bienes comunes. Y eso debe quedarle claro a todo el mundo, porque después van a venir las demandas, van a venir, si a uno le comprueban que tiene alguna dificultad o que pasa algo en la casa porque el administrador le impidió el ingreso, va a tener problemas. Ahora, si usted comprueba que es que la persona no ingresó simplemente porque no se sometió al cumplimiento estricto del protocolo, eso es otra cosa, porque aquí en derecho hay que demostrar las cosas. Ok, Marta, muy bien. Bueno, cuando hay unidades residenciales que dicen que para poder ingresar tiene que ser con la autorización de la administradora, así el propietario haya autorizado, ¿eso es válido o no es válido? Lo digo porque me pasó la semana pasada. No, Cristian. No podemos, es que el administrador tiene solamente autoridad, su autoridad, el alcance de su autoridad solamente llega hasta el manejo de los bienes comunes, hasta el manejo, hasta la responsabilidad que le fija la ley, que le dice
que como él es el responsable de los bienes comunes, lo que tiene que generar es, ahí sí se puede pinchar, el tránsito por zonas comunes, si se tiene que poner la gente polainas, si se tiene que bañar en alcohol, si tiene que cambiarse zapatos, si tiene que llevar tapabocas, todo lo que sea obligatorio y que no es porque él le guste molestar la vida de la gente, sino porque eso obedece a unas circunstancias específicas elaboradas por profesionales. Es que el protocolo de seguridad no se baja de internet, ni se le manda a uno por correo. Es que es un tema que tiene que ver con las características específicas de la copropiedad, para que la gente pueda quedar salvada del nivel de responsabilidad, porque después van a venir un montón de problemas que están dejando documentados para después demandar. Y aquí sabemos digamos, el momento en el que estamos detiene, digamos, los plazos para poder hacer cualquier cosa. Y mientras tú puedas demostrar que existe un daño, lo vas a cobrar. Entonces, y la idea es que no peleemos más, que la gente no sea obtusa, sino que la gente sea comprensible en el sentido de que ambas partes entendamos que si a mí me ayuda, que si a mí me controlan en la portería es porque están protegiéndome a mí y a mi comunidad, lo mismo que va a hacer el ejercicio. No es, ay, qué dicha, porque yo voy a ponerle a este bien difícil el ingreso, lo voy a molestar ahora que me puedo desquitar de ellos. Es que no se trata de eso, se trata de hacer las cosas con la legalidad absoluta de las circunstancias que estamos viviendo. Entonces, me parece que eso debe quedar absolutamente claro y que eso tiene que generar la transparencia suficiente y necesaria para que podamos ejecutar la tarea como nos corresponde. Vale, Marta, muchas gracias. Lo pregunté porque casualmente a mí fue que me pasó la semana anterior. Bueno, ¿No te acá dejaron empezar? no, porque no había autorización de la administradora. No, es que el administrador no es autoridad para el paso a tu casa. La autoridad en tu casa eres tú o tu esposa, el mayor de edad que tenga todo lo, digamos, si es un arrendatario, pues era el que tomó el arrendamiento, la persona que sea adulta. Pero lo que debe quedar claro es que el proceso de actuación del administrador está circunscrito a todo lo que tenga que ver con lo común, nada más. Muy bien, muy bien. Y el Buenas protocolo de informaciones. seguridad allí, de bioseguridad, es absoluto porque estamos hablando de una pandemia. Estamos hablando de un proceso que se puede reproducir y matar la gente. Entonces, pues, y para la responsabilidad que le fija el artículo 50 a todos los entes de administración, no puede estar por debajo de ese nivel. Vale, Marta, muchas gracias. Sí, inclusive me pasó la semana pasada y la antepasada también me pasó en otra unidad. Ya me quedó muy claro, yo creo que a todos también les quedó muy claro. Acá tengo otra pregunta de Johnny Arbuchelli. Dice, en el caso de las aseguradoras que dicen que la póliza de arrendamiento no cubre en estos momentos porque dicen que el COVID-19 es un caso fortuito o de fuerza mayor, entonces las aseguradoras no están obligadas a pagar los cánones. Imagínense que no. Esto es una cosa increíble porque es un estado de excepción. O sea, nadie podía haber previsto. Si su póliza dice que cubre cualquier nivel de estado de excepción, sí, pero ellos se cuidan mucho en la redacción. Recordemos que las pólizas, las empresas de seguro juegan a no pagar y no a que le paguen. Y una coma en derecho es fundamental para la posibilidad de exigir un derecho o prescindir de él. Entonces, lo que estamos hablando aquí es de una cosa bastante compleja. En el proceso en el que estamos, quedarían sin posibilidad ninguna de sobrevivir las aseguradoras donde tuvieran que pagar todas las pólizas en este momento. Además que les voy a contar una cosa tristísima que me ha dado mucho dolor porque Asecolda ha dado unas cifras impresionantes. En Colombia, a pesar de que la asegurabilidad de los bienes es obligatorio, no se llega ni siquiera al 50% y de esos casi todos son infraseguros. O sea, estamos botando mucha plata y estamos generando un problema muy delicado porque las actividades económicas no se están asegurando por desconocimiento o porque simplemente creemos que nunca van a pasar esas cosas. Para quien haya contratado dentro de su proceso de contratación de seguro, haya
pactado, por ejemplo, caso fortuito, fuerza mayor, por todos los inconvenientes que se puedan presentar, pues claro que a eso sí se los cubre, porque el problema es que las pólizas, sobre todo las copropiedades, son muy exiguas. Siempre estamos con y tomamos decisiones trascendentales en la vida de la copropiedad por costos o por valor dinerario, y eso nos hace que nos equivoquemos en muchas cosas. Ok, Marta. Bueno, acá hay otra pregunta de Gabriel Cadavid. Dice, una persona natural para coger una administración, ¿qué perfil y requisitos de ley debe cumplir? Muchas gracias. Wow. Bueno, pues la ley estipula desde el año 2001 que fue creada. La ley 675 recogió toda la nomenclatura jurídica que trabajaba sobre propiedades horizontales, es decir, sobre la ley 142, la ley 16 y la 428, que fueron tres legislaciones que tenían bastantes vacíos respecto del manejo de la propiedad horizontal. Y recogió en la ley 675, digamos, recogió como todo lo que venía siendo problemático a través de todo este proceso legislativo, y trató de darle digamos, como un asidero a todas estas cosas que se van presentando. Pero llegó a la conclusión hace mucho rato todo el Estado de que Colombia, en el manejo de la propiedad horizontal, lo que tenemos es un régimen especial, y al tener un régimen especial, pues cualquier legislación se queda muy corta. Entonces la ley 675 lo que sirve es de marco, y lo que genera con el marco donde está trabajando es que ha determinado que tiene legislación anexa, conexa, complementaria y suplementaria. Y eso es importantísimo, porque cuando nosotros entendemos que es un sistema, entendemos que no puede estar desarticulado. Ojalá, estoy trabajando con varias personas desde Bogotá, concretamente con senadores de la República, porque estoy tratando de mirar cómo es de importante que se legisle en materia de propiedad horizontal, pero no es una ley, es un estatuto completo que tenga todos los elementos que la vuelvan fácil, accesible, de soluciones rápidas, de procesos y procedimientos claramente establecidos, para que todas estas cosas que se generan en propiedad horizontal no sigan embotando y acabando con la tranquilidad y con la vida de los colombianos. Entonces, hay mucho que trabajar y mucho que decir sobre eso. La misma ley dijo desde el 2001 que tiene que ser una persona idónea. Dice en el artículo 50 que la administración de la propiedad horizontal deberá ser desempeñada por una persona idónea, y que la idoneidad la iba a determinar, esas características de idoneidad las iba a determinar el gobierno, pero hasta el día de hoy, 20 años después, no ha pasado absolutamente nada. Entonces, pero cuando uno se va a la ley y mira lo que es la idoneidad, yo tengo una charla donde tenemos como 27 características importantes de una persona idónea para un cargo. Y la idoneidad tiene que ver con el ser, porque nosotros nos hemos olvidado que el cuerpo sin el ser no tiene vida. Entonces tenemos una persona que tiene que tener una actitud distinta frente a la vida, que tiene que tener un nivel de comunicación asertivo, que tiene que tener un nivel de afinidad maravilloso, que tiene que reconocer la alteridad en el otro, que tiene que reconocer la diferencia, que es la que nos enriquece, que tiene que reconocer que el punto de vista diferente no es un botín de guerra, tiene que tener conocimientos técnicos, y por eso ahorita, por ejemplo, el ingreso a la OCDE de Colombia, en este club de ricos que nos ha metido el gobierno anterior, pues tiene una cantidad de dificultades, pero también tiene otras cosas muy buenas, porque no existe nada absolutamente bueno ni absolutamente malo, y el ingreso a la OCDE nos ha generado la posibilidad, y bueno, le ha hecho una exigencia a Colombia, y es que todos los profesionales nos tenemos que certificar en competencias laborales. Es decir, a mí no me van a certificar como abogada, porque ya soy abogada titulada, pero si voy a trabajar dentro de la propiedad horizontal, ¿qué me van a exigir para que pueda trabajar en cualquier sitio como experta en propiedad horizontal? Pues que me certifiquen las competencias específicas. De hecho, la Escuela Nacional de la Propiedad Horizontal está trabajando en procesos de certificación con el eje articulador que ha solicitado este proceso, que es: vamos a trabajar en el ser
en el saber y en el hacer. Saber hacer es todo un reto en estos momentos, en estas circunstancias de tanto cambio en la vida. Por eso yo no le quiero apostar a los procesos regulados por el Estado, porque cuando un programa académico tiene un registro de autorización, ya está trasnochado, ya está afuera, está out del mercado. Nosotros vamos a hacer, por ejemplo, en este momento, información y actualización inteligente para responder, o sea, con herramientas que sean vitales para que una persona pueda trabajar en cualquier lugar del mundo, pueda, todos los países que son de la OCDE, que son muchísimos, que tengan un nivel de acertabilidad gigantesco, que cuando salgan usted pueda mandar la hoja de vida y manejar, si maneja el idioma de ese país, ya tiene una posibilidad gigantesca, porque es que las actividades, las normas NSL son iguales en cualquier lugar del mundo, y esos estándares nos están haciendo manejar a los colombianos otro nivel de desempeño. Entonces es importantísimo hacerlo de ese porte. O sea que vamos a trabajar el ser, porque es definitivamente el ser humano el que hace diferente, el que cierra o abre puertas. Y su relación con los demás es lo que genera una dinámica importante. Lo otro es el saber, porque tiene que tener conceptualización. No te pueden cambiar el sujeto de la frase y dejarme como que, ¿y esto se aplica o no se aplica? Porque nosotros, cuando entendemos lo que estamos haciendo, cuando sabemos el concepto y lo tenemos claro, es aplicable en un 100%. Y lo otro es el saber hacer, es reproducirlo, mejorarlo a través de un proceso muy interesante, y es que se vuelvan medibles. ¿Por qué? Porque todos los aspectos de la vida que no se miden, pues no se pueden mejorar. Entonces, hay articulación de trabajos muy interesantes que nos tienen que llevar en cadena a hacer un proceso altísimamente productivo. ¿Qué es lo que quiere Colombia a través del desempeño profesional certificado? Que todos los profesionales seamos brillantes en lo que hacemos, que todos los profesionales podamos organizar actividades que nos permitan mejorar el entorno, que tengamos capacidad de transformar nuestra forma de vida, que seamos capaces, sin mirar a nadie como si fuera superior a nosotros, que nosotros también tenemos una capacidad específica de trabajo con las condiciones que marca el universo, y que ahorita no nos podemos quedar por fuera de eso, porque seríamos los dinosaurios del siglo XXI y tenderíamos a desaparecer. Entonces, importante que entendamos que la idoneidad no tiene que ver nada con la titulación. O sea, nosotros, por un lado, porque la gente quiere es como si fuera una carrera. En Colombia nadie es especialista, no existe ninguna especialización en propiedad horizontal, porque nuestros programas académicos regulares no tienen ese nivel. Ahora, los que ya nos hemos dedicado durante muchos años a trabajar, somos expertos. La experticia viene del trabajo, de las equivocaciones, porque uno no aprende del éxito, uno aprende de las equivocaciones. Y esas equivocaciones hay que capitalizarlas precisamente para poder volverse un buen profesional, una persona con capacidad de idoneidad para ayudar a solventar y a resolver problemas. Entonces, en ese caso, es muy importante que entendamos que entre más se cultive una persona, más herramientas tenga y mejor desempeño haga, pues mucho más se va a visibilizar muchísimo más, y es un nivel de eficiencia alto. Y hay gente que es muy buena, y en la propiedad horizontal sí que se ve eso. Gente buenísima, buenísima en su actividad, digamos, técnica, pero con una forma de ser espantosa. Se vuelven muy problemáticas en las comunidades, y ese tipo de personas se vuelven muy complejas. ¿Por qué? Porque cuando una persona tiene conocimiento, pero no tiene una actitud distinta de respeto con las demás personas, empieza a cerrar puertas, empieza a dividir comunidades, empieza a ser conflictivo, empiezan los problemas, se acrecientan las dificultades, se acrecientan los problemas jurídicos, y por supuesto cada vez se distancia más la comunidad en vez de ayudarla a organizar. Entonces ese tema de la idoneidad es absoluta y rotundamente importantísimo, pero tiene que ver mucho más con conceptos que están en un orden nacional e internacional mucho más importante, mostrar niveles de eficiencia con respecto a la combinación de esos tres elementos, porque el que no sabe
el que no tiene conocimiento, el que no sabía hacer, pues nunca va a tener. Entonces, digamos que todo eso es un término muy interesante, como un ciclo interesante que nos va a ayudar a mejorar en todos los sentidos. Y ahí me encantaría que pudiéramos hacer equipo, porque este es un sector muy importante de la economía que puede generar mucho más allá de los trabajos que se vienen haciendo. Camacol no ha entendido, por ejemplo, que todos deberían hacer una capacitación para dejar ingresar, para entregarle la llave de un apartamento a alguien que lo va a ocupar, de un bien inmueble. Debería exigirle, si no las inmobiliarias, decirle a alguien, usted tiene que hacer como mínimo 4 o 5 horas de capacitación y entender a lo que usted va, porque está llegando gente que vive en barrios con unas libertades absolutas a unos estilos de vida donde los derechos son de este tamaño, son absolutamente pequeños frente a las obligaciones que son así, y por supuesto frente a las responsabilidades que son así. Entonces, eso es importantísimo definirlo en ese sentido y tenerlo absolutamente claro. Muchas gracias, Marta. O sea que básicamente no se necesita una titulación, sino que básicamente hay otras cosas que priman como las habilidades. Se va a necesitar certificación. Okay. Certificación de competencia. Es decir, por ejemplo, yo al contador no le puedo decir que me enseñe, que me demuestre que sabe contabilidad. No, yo lo que le tengo que exigir a ese contador es que si va a trabajar en propiedad horizontal, esté certificado como contador de la propiedad horizontal, que es rotundamente diferente a la comercial. Okay. Exactamente. Y le tengo que el abogado que va a trabajar con propiedad horizontal sepa de lo que está hablando. Porque uno ve mucha gente que tiene otras áreas del derecho y trata de aplicar la legislación civil, comercial o la penal a cosas que a veces no tienen asidero dentro de la propiedad horizontal simplemente, o se quedan muy cortas por el nivel de implicación que tienen en todo el resto de la comunidad. Entonces, aquí se tiene que trabajar, digamos, de manera muy específica con esos acuerdos y la idea es que esto funcione de manera importante. ¿Por qué? Porque nadie puede exigirte la certificación, pero la comunidad sí, porque si la comunidad entiende que una persona certificada tiene unos niveles de competencias altísimos, que además se le exige transparencia, que tiene que cumplir con un montón de requisitos, entonces esa persona se vuelve más creíble y de hecho el nivel de exigencia es diferente, el nivel de tratamiento es diferente. Cuando las personas, entre una persona más capacitada, tiene como más respeto frente a la comunidad, mientras que el otro no, es que este ni siquiera sabe dónde está parado. Ya de entrada, ya ni siquiera se concibe como alguien de respeto dentro de la profesión. Entonces eso vuelve las cosas muy complicadas. Vale, vale. O sea que básicamente, bueno, como lo que hablabas ahorita, se necesitarían las habilidades sociales, el tema de la empatía, que es ponernos en los zapatos del otro, y para el tema de la formación y la certificación, pues la podemos hacer, obviamente, contigo también, y la invitación por medio de API también, pues tenemos esta gran aliada Marta, el que quiera aprender de propiedad horizontal, puertas abiertas en API. ¿Okay? Así es. Requisitos que le guste tratar a la gente, que se tenga la capacidad de ponerse en los zapatos de las personas, y de la formación, pues tenemos una experta acá. ¿Okay? Que quiera volverse mejor en todos los sentidos, que quiera volverse mejor en todos los sentidos, porque la vida es un ratito y tenemos que ser capaces de, con lo que nosotros damos, por lo menos, generarle un buen tratamiento a las personas y adicionalmente hacer un trabajo de manera responsable. Entonces, importante, dicen que las competencias blandas son las de la afinidad y la comunicación. Yo creo que esas son las verdaderas competencias duras. Porque si tú sabes mucho, pero no tienes capacidad de interrelación con la gente, te mueres. O sea, no tienes ninguna posibilidad. Es que al otro hay que respetarlo, al otro hay que quererlo, porque si nosotros no entendemos la relación con el mundo, pues vamos a morir en el intento de sacar nuestros programas al otro lado. Muy bien, Marta. Muchas gracias. Bueno, hay otra pregunta de Viviana Valencia, del edificio Campestre Towers. Dice, actividades de remodelación o mejoras como cambio de piso o mejoras en el chape de baño, nada que implique riesgos se puede permitir en este momento.
Bueno, ahí sí le digo a Liliana una cosa importantísima y es que la ley determinó que las obras locativas que se van a hacer son las necesarias. Ojo con eso. Si eso no está revistiendo ninguna dificultad porque no hay que resolver un problema grave, debes dejarlo para una vez que se supere el estado de excepción que ha sido producido por esta emergencia sanitaria. En el caso bueno, que es que se rompieron, esto no hay posibilidad de tránsito seguro y todo eso, pues habría que hacerlo, pero en general nosotros estamos hablando de todo lo que no se puede dejar de hacer durante esta etapa y por eso las excepciones tienen tanta importancia dentro, entender ese punto donde empieza y termina la excepción. Las reparaciones locativas de embellecimiento, de mejoramiento, de presentación, que no son necesarias, se tienen que dejar para después y está en varias circulares que han emanado de diferentes alcaldías también, donde ese es un tema que no se va a realizar mientras no sea absolutamente necesario. Ok, ok. Bueno, hay otra pregunta de Alba. Tú me dices con cuántas preguntas más podemos ir. Bueno. Sí, podemos con 5 más. Ok, muy bien, muy bien. Muchas gracias, Marta. Bueno, para poder participar en una asamblea general de propietarios con voz y voto, la persona debe estar al día con sus pagos de expensas. ¿Qué sucede ahora en un arrendamiento directo? El arrendatario no ha podido pagar hace 2 meses, el canon de arrendamiento y el valor de la administración lo paga el propietario de esos recursos. Al no poder pagar esas expensas, entraría a lista de cartera y se restringiría su participación con voto en la asamblea. Bueno, vamos a hablar porque hay varias preguntas en una sola. Okay. Lo primero que hay que hacer es definir, hay varias sentencias de la Corte donde la Corte ha dicho que no se puede dejar, no se le puede quitar el derecho a una persona a participar porque no esté a paz y salvo. Porque entonces tú no podrías embargarle las cuentas, no pudieras perseguirlo para el pago si no le prestas el servicio. Hay una cosa importante respecto de esto y es que el derecho de participar no se le puede quitar, pero el derecho de ser elegido como miembro del consejo sí. ¿Y por qué? Porque aunque la ley no lo determina exactamente, tú no puedes, el consejo de administración tiene como función principal de alguna manera estar vigilante de la actividad de cobro del administrador. Entonces, ¿yo cómo le voy a decir a alguien que persiga a los que no pagan si yo no estoy al día? Eso por derecho de comercio, por el estatuto comercial, no es factible hacerlo porque habría una inhabilidad allí. Respecto de que sea que la persona que lo paga, que sea, no ha podido pagarlo, pero está a cargo del propietario, igual aquí se le factura esa al bien inmueble. Y en tercer lugar, como deja clarísimamente establecido el decreto 579, no se les puede cobrar absolutamente nada, ni se puede aplicar ningún tipo de sanción durante esta etapa. Es más, ha dicho nuestro ministro Malagón que ni siquiera se les puede obligar a la asistencia. Lo que pasa es que yo diría que es una contraposición. ¿Por qué? La ley dice exactamente que tiene que haber quórum reglamentario para deliberar y decidir. Entonces yo me pregunto, ¿cómo puede ser el uso de un derecho, el tema de la asistencia a la asamblea, si es que sería un derecho para mí si haciendo la convocatoria yo decido no participar y si llegan 2 o 3 tuvieran la posibilidad de tomar el partido ellos 3? Ah, bueno, entonces que decidan los que vayan y yo no asisto como propietario. Yo dejé a sabiendas esa decisión en terceros, por lo tanto, en ese momento sí sería un derecho. Pero yo no puedo dejar de asistir a una asamblea, ni puedo dejar mandar a un delegado cuando yo no puedo asistir personalmente, porque es que hay un problema grave y es que hay una exigencia de un quórum decisorio que tiene que estar presente para tomar las decisiones obligatorias que tiene que tomar por ley la comunidad. Entonces,
A mí, en lo personal, me parece que el tema de la sanción por inasistencia no puede ser el uso de un derecho, no, tiene que ser cumplimiento de una obligación como lo define exactamente el ejercicio como tal, porque la ley no dice, y el que no asista le pasará tal cosa, no, sino que estamos hablando en el artículo 39, no, en el 37, dice que todas las decisiones de la comunidad serán de obligatorio cumplimiento para los asistentes, los disidentes y los que asistiendo, o sea, asistentes, disidentes y los que no asistan también. Es decir, que para todo mundo tiene obligatoriedad de cumplimiento las decisiones que se toman en asamblea. Entonces es muy difícil pensar que a las personas se les vaya a cercenar eso por no pago. No, lo que se les cercena son dos cosas que ha dicho la Corte Constitucional en variadas ocasiones. No puede, no debe ser miembro del Consejo de Administración porque no puede, es incompatible la actividad que le corresponde con la responsabilidad que tiene. El segundo punto importante es, usted sí le puede quitar algunos servicios comunes porque no los está pagando, pero tiene que tener mucho cuidado que eso no vulnere los derechos de seguridad, por ejemplo. Si el señor llega por la noche, usted no le puede decir que se baje, que entre a la unidad, que abra la reja, y que usted le tiene que abrir. Pero por la mañana usted le puede dejar que cuando él va a salir tenga toda la incomodidad del caso para que sepa lo que es no pagar. Ahora, hay un tratamiento diferente que deben dar los administradores a la gente cuando la gente tiene un momento duro por un estado también excepcional que esté afrontando, pero esas excepciones no las puede fijar el administrador, sino que tiene que ser parte del reglamento de la propiedad horizontal. Entonces, ¿para qué? Para que la participación de toda la comunidad, cuando hay por ejemplo, cuando una persona ha sido juiciosa, es buen vecino y resulta que está en el proceso de jubilación y se le demora la jubilación 3 o 4 meses para llegar. Entonces, o sea, que si la persona tiene eso, pero el historial ha sido de buen pago y el historial es que es una buena persona dentro de la propiedad horizontal, porque lo que uno no puede tolerar es que además de que no pagan, sean groseros y atrevidos y vuelvan la vida de cuadritos de toda la comunidad, que son los gritones y los que hacen la indisciplina. Es muy importante que se ponderen todos esos elementos. Recordemos que el régimen sancionatorio de la ley 675 está estipulada dentro de la ley 675 desde el artículo 58 hasta el 62 y dice que todos los miembros de las comunidades tienen que tener el debido proceso, el derecho a la defensa, a demostrar con pruebas cada una de las cosas que suceden y que se hablan de ellos. Entonces es importante aplicar, digamos, desde el punto de vista de la organización todos estos elementos que ya están estipulados dentro de la ley. Ok, vale. Hay otra pregunta que me hacen por acá, por el directo, y es, ¿qué requisitos debe tener un administrador ante el Consejo de Administración? Bueno, lo que pasa es que como no está, estamos hablando de un oficio, no estamos hablando de una profesión, resulta un poquito complejo. Y lo más complejo de todo es que la mayor parte de los consejeros no tienen experticia en manejo de propiedad horizontal. Entonces, a veces, ¿qué se encuentra uno normalmente? Que hay algunas personas que están ya jubiladas de empresas como en Cali, como la cervecera, como empresas de servicios grandes, por ejemplo, como Carvajal y todo eso, y quieren aplicar temas de orden administrativo como si fuera una empresa productiva. Alguno de mis colegas en un encuentro en Bogotá dijo una cosa que todavía me resuena y que me ha dado mucho susto que la gente trague entero, y es que dice que las copropiedades se deben mirar como una empresa, ni riesgos. Eso es la locura más grande que puede ocurrírsele a alguien. El sistema productivo no tiene nada que ver con el tema de la propiedad horizontal. Entre otras cosas, porque el sistema productivo tiene empresas y sociedades de capital y la propiedad horizontal es una de las empresas o de las organizaciones de personas que tienen una cantidad de articulaciones especiales. Miren, en todo el mundo existen
tipos de sociedades de personas. Las de capital ya las conocemos, las SAS, las limitadas, las en comandita simple, en comandita por acciones, las sociedades anónimas y todo eso, cuyo objetivo es ganar dinero. Eso es explotación económica y son sociedades de capital, no tienen ningún problema. Pero existen otras que no son de capital, sino que son de personas. Y dentro de esas tenemos 5. La primera son las fundaciones, la segunda son las corporaciones, las terceras son las cooperativas, las cuartas son las asociaciones y la quinta es la propiedad horizontal. Todas estas instituciones se supone que viven de los aportes. Entonces, las 3 primeras desarrollan actividad comercial, pero son actividades comerciales que tienen un propósito social y no reparten dividendos. Pero dejemos esas 3 aparte porque digamos que no son las que nos están publicando. Pero tenemos 2 que son del resorte absoluto de nuestro trabajo, que son las asociaciones de vecinos y las propiedades horizontales, donde exclusivamente esas comunidades viven del aporte de las personas que la conforman. Entonces no podemos pensar en un nivel productivo, en primer lugar. En segundo lugar, al tener, mire que la ley de insolvencia dice que las únicas personas jurídicas que no se pueden declarar en insolvencia son las cooperativas, las asociaciones, bueno, estas 5, ¿cierto? Y la propiedad horizontal. No se pueden declarar en insolvencia. Entonces ahora viene la pregunta que me han hecho reiteradamente, que si las propiedades horizontales pueden acceder a las ayudas para el tema de manejo de los auxilios que van a dar por el tema de los empleos regulares. Ya he tenido la experiencia con muchas que les he dicho, no aplica por la calidad de los bienes, por la naturaleza de esos bienes. Pero me he encontrado con muchas que resulta que a los bancos les han dicho que sí, que les manden los papeles. Pero resulta que después de 15 días u 8 días de estudiar los papeles se los devuelven porque no aplican. Entonces, porque simplemente, aunque sea una persona jurídica, tiene un tratamiento totalmente diferente a lo que es el empleo como tal en el sistema productivo. Entonces, digamos que allí hay una falencia grande porque desafortunadamente también en el medio, inclusive en el bancario, a pesar de que tiene tanto que ver con las cuentas de las copropiedades y todo, existe muy mala información acerca digamos, del alcance de este tipo de copropiedades, de sociedades que son de personas. Y en ese sentido es interesante entonces entender que lo que nosotros tenemos respecto de la copropiedad es una copropiedad con unas características muy, muy atípicas del resto de lo que hay en el mercado. No sé si queda contestada la pregunta. Ok, ahí de pronto ahorita nos coloca Alba, por favor, si quedó clara toda la pregunta, que bueno, fue bastante extensa la respuesta, fueron varios temas. Acá hay otra pregunta, Andrea Robledo nos pregunta, dice, ¿las afianzadoras y seguros de arrendamiento en este caso deben responder? No es mi caso, aún así escucho que no les han dado respaldo en esta circunstancia. Creo que tú ya respondiste igual anteriormente, ¿no? Es que no se las van a dar porque las afianzadoras son pobres al lado de las aseguradoras y las aseguradoras no tienen ni siquiera capital con que cubrir un caso como este, que es masivo y que es mundial. O sea, el problema de la economía es que es circulante. Ese es el problema de la economía, que es circulante. Si no te pagas, tú no pagas. Si no te pagan, entonces el problema se vuelve muy, muy, muy delicado. Y es porque lo que estamos hablando son de contingencias de pago, ya sí, que no tienen en cuenta el caso fortuito de la fuerza mayor de la magnitud que tenemos. Porque al final, ¿qué es lo que hace un afianzador? Pues cobrarle al que tiene. Ahora, hay una cosa muy importante que tiene que verse aquí, porque estamos hablando de una legislación que está interrumpida, o sea, la gente no ha dejado sus obligaciones, las está postergando. Ok.
Las está postergando. Después habrá que hacer. Cuando ya pase este proceso, tendrán que cobrarle lo que, en estas condiciones que dice el decreto 579, tendrán que cobrar y tendrán que entrar, porque ahorita hay una negociación. A mí me parece importante la innovación de las obligaciones. Y me parece que tiene mucho asidero de lo que trata este decreto, porque está generando una posibilidad de que se entiendan las personas a través del diálogo y se hagan lo menos duro posible. O sea, todos entendemos que esto es un tema circular y que todos estamos con problema de bolsillo. Ok, muy bien. Bueno, acá hay otra pregunta que hace Isabel Duque. Dice, ¿qué debemos hacer con un inquilino que sabe que el inmueble se está vendiendo y en la administración permita el ingreso, pero el inquilino no quiere acceder a ingresar posibles compradores? Muy buena pregunta. Bueno, pero es que ahí el problema no es del administrador, el problema es todos esos temas tienen que estar pactados en el contrato de arrendamiento. Todo eso tiene que estar pactado en el contrato de arrendamiento. Las personas no pueden poner, porque entonces, claro, si una persona que está en un apartamento o en una casa no quiere acceder, pero firmó en el contrato que eso le va a generar una multa, lo hace. Porque eso es ley para las partes. Entonces, me parece muy importante. Yo creería que tendríamos que trabajar muchísimo sobre los contenidos de los nuevos contratos de arrendamiento para ir generando y solventando toda la cantidad de situaciones que se presentan todos los días, que ya es válido que empecemos a pensar en otro proceso. Bueno, Okay. Y vamos con la última. Vale, muy bien. Muchas gracias, Marta. Bueno, dice Diana Marcela, la última pregunta. Buenos días. Como inmobiliaria de administrador de una vivienda, ¿estamos obligados a asistir a asambleas en los conjuntos? ¿O por el contrario, podemos dejar por escrito en el contrato de administración que no asistiremos a asambleas y el propietario deberá asistir, dado el caso? ¿Enviar a otra persona? Bueno, si tú lo pactas, por supuesto, es que todo lo que tú pactes en el contrato es de obligatorio cumplimiento. Si la persona, si tú le recibes el bien inmueble para hacerte cargo de todo, te toca indudablemente asistir, tomar decisiones y responder por las decisiones que tomas. Si en el contrato le dices, yo le manejo, pero ese cuentecito de las asambleas no, porque además es que es muy, muy terrible tener que ir a tomar decisiones en nombre de otro. Y tenemos que acostumbrar, tenemos que generar una cultura dinámica de la comunidad, que el propietario sea el que vaya y tome decisiones, porque son las actividades donde él puede conocer no solamente lo que está pasando con su copropiedad, sino que adicionalmente es un tema importante porque eso le va a permitir de una manera seria hacerse cargo de una obligación o poder renunciar a ella, pero previamente, porque eso tiene mucha responsabilidad. Eso se pacta y si se pacta ya con eso es suficiente. El tema es, como nos hacemos dumping entre las personas que tenemos el mismo negocio, el otro le dice, no importa, yo le voy a todas las asambleas, pero ojo con eso también, porque es que ir a una asamblea no representa sentar un bulto allá, sino tener el nivel de responsabilidad que eso requiere. ¿Listo? Ok, Marta. Bueno, muchísimas gracias, Marta, por esta hora y 45 minutos que nos ha acompañado ahorita. Muchas gracias a todas las personas que se han conectado, que han estado muy atentas. Bueno, teníamos más de 17 preguntas. Bueno, estaremos pendientes. Bueno, le voy a dar una más. Hágale pues, una más. Muy bien, ok. Muy bien. Entonces, bueno, una más, dice por acá, permítame, yo miro. Que se me perdió el chat entre tantos mensajes. Bueno, la última, y era algo que iba a explicar, pero bueno, lo expliqué la experta. Dice Débora, no tengo claro, perdón. ¿Nosotros podemos entrar a los conjuntos a mostrar apartamentos? Claro que sí. Si conservan, si acatan todo el protocolo de seguridad para hacerlo. Eso ya viene operando desde hace como 3 o 4 semanas el tema y la gente puede ir a mostrar. Cuando entran las constructoras también están vendiendo
apartamentos. Lo que pasa es que aquí el problema es que tiene que cumplir el protocolo y a la gente le molesta eso. Ok, bueno. Entonces, Marta, nuevamente, muchísimas gracias por compartirnos este espacio. Con A mucho todas las gusto. personas que estén interesadas en volver a ver la conferencia, va a quedar en nuestras redes sociales, en nuestro Facebook. Nos encuentran como @colombia.api para que vuelvan y la repitan si desean verla de nuevo. Personas que estén interesadas también en empezar esta carrera de la administración de la propiedad horizontal, pues también ya empezamos esta alianza con esta gran experta que lleva más de 30 años en este negocio y bueno, estamos a sus órdenes, ¿ok? Entonces, bueno, nuevamente Marta, muchísimas gracias por este espacio, a todos ustedes por estar conectados, por estar muy atentos. Mañana martes a las 4 de la tarde tendremos otro invitado muy especial y el próximo jueves también otro invitado a las 4 de la tarde, ¿ok? Entonces, bueno, Marta, ¿quieres despedir de todos? Muchísimas gracias a ti por la invitación y a todas las personas que estuvieron con nosotros durante este lapso. Muchas gracias. Es claro que tenemos que hacer muchas actividades y muchas cosas importantes por este sector y cuentan con una amiga más. Muchas gracias, Marta, y te doy la bienvenida a la Asociación de Profesionales Inmobiliarios Muchas API. gracias. Okay, Muy querido. bueno, Me encanta saludarlos a todos. Que estén muy bien. Hasta muchas luego. gracias. Bueno, un feliz mes, una feliz semana y un feliz día para todos ustedes. Dios los bendiga. Nos vemos entonces martes a las 4 de la tarde. Ok. Muchas gracias. Felicidades y bendiciones. Hasta luego.